Como dejó escrito el evangelista San Juan 13:27, lo que tengas que hacer, hazlo pronto. Pues vamos a ello. Empezaremos haciendo mención de todos y cada uno de los poetas que han vaciado y vaciarán sus emociones más sentidas en esta colección que de Torres Editores ha tenido a bien desarrollar en el año en curso. En este año con que conmemoramos el 20 aniversario, nuestro 20 aniversario, con el nombre de Año 25, 25 poetas, 25 poemarios. Hago mención a ellos: Enrique Gracia Trinidad, Raúl Ávila, José Antonio Fernández, Rafaela Ames Castillo, José Manuel Martín Portales, José María Jurado García Posada, Fernando Sánchez Mayo, Pilar Redondo, Javier Sánchez Menéndez, Alfredo Jurado, Carlos Clemenson, Ana Cristina Toledano, David González Lago, Jorge de Arco, Carlos Aranzo, Antonio García Siles, Manuel Gaete, Soledad Raya, Antonio Varo Baena, Luis Ángel Ruiz, María Piña, Aurora Torres, Enrique Sánchez Campos, Ilia Galán y Jesús Urcelo. Dice Manuel Gaete en una estrofa del poemario que hoy nace a la vida: desde el fondo, sin fondo, donde tal vez te halles, escucho tu palabra sin medida, sin gorma, como el amor, el sueño, la libertad y el gozo. Manuel Gaete, poeta. Señor presidente don Bartolomé Valle y el Estado y Junta Rectora de la Real Academia de Ciencias, señor presidente del Real Círculo de la Amistad, don Nicolás de Bari, Federico Roca de Torres, presidente del Ateneo de Córdoba, don José Cosano Moyano, amigos y amigas, volvemos a las andadas. Hoy nos precipitamos de nuevo y descorremos las cortinas para que nos ilumine la grandeza del verso, para adentrarnos en ese umbral donde la palabra deja de ser tinta y se vuelve latido. Hoy, en este salón de las columnas del edificio Pedro López de Alba de la Universidad de Córdoba, nos sentimos afortunados, ya que la emoción mecerá a su antojo sus notas más delicadas, ya que la imaginación alzará sus alas y el silencio escuchará atento cómo la poesía de nuestro flamante autor, Manuel Gaete, siembra luz, verdad, ánimo, intriga y sosiego en todas y cada una de las conciencias que han tenido a bien acompañarnos en esta, la presentación de su poemario El rastro de los sueños, poemario que se corresponde con el número 17 de nuestra colección de poesía, año 25. Sabemos que los sueños suelen ser pasajes de sombra y fuego que cruzan las fronteras del silencio. Suelen ser un río que habla con las luces de la memoria, una casa que respira en el filo de la luna. Sí, allí donde los deseos se visten de nubes y el tiempo se deshilacha para permitir lo imposible. Los sueños suelen ser luciérnagas del subconsciente, pequeñas historias que nacen sin permiso, tejiéndose en un tapiz invisible. Amigos míos, soñar es el único laboratorio para pensar sin limitaciones, sin ningún obstáculo que coarte ni precise aclaración. Sabed que este compendio de emociones que ha tenido bien regalarnos Manuel Gaete nos llevará al disfrute tras saborear cada recoveco de su contenido. Y es que los poemas que alberga sobradamente resucitan el hecho de que somos memoria, ausencia, cimiento y partida. Y es que en todos y cada uno de sus versos podréis comprobar que palpita la eternidad de lo humano. Bienvenidos pues a esta velada que de seguro será para el recuerdo, donde la palabra no se encierra, sino que se comparte, como la llama de la hoguera cuando en las noches de relente esparce su aliento. Siendo todo un honor
el publicar en nuestra editorial de Torres un nuevo poemario a Manuel Gaete, con su permiso me voy a atrever a dar unas breves pinceladas en torno a su contenido. A mi modo de ver, El rastro de los sueños es un libro de memoria íntima, memoria que convierte la herencia familiar, la pérdida, la tierra, la amistad y el silencio en materia poética, siendo un bálsamo de resistencia frente al olvido. En él predomina un estilo culto, solemne, de raíz barroca y modernista por momentos, pero con apertura en su mayoría hacia lo lírico intimista, ya que muestra sus credenciales enfocada en la expresión subjetiva de los sentimientos y emociones personales. Con versificación variada, Manuel Gaete se mece entre el endecasílabo, a veces acrósticos, también en los 14 versos del alejandrino y en el versolibrismo, entre otros, con un léxico denso y sensorial donde abundan las figuras literarias entre ecos de Calderón, Vives, Góngora, Guillén o Vicente Núñez, que insertan los poemas en un hermoso diálogo con la tradición española. Las metáforas y sinestesias son continuas, la repetición, las anáforas, entre otros, son recursos que brillan con luz propia, sin pasar por alto el simbolismo del abuelo, que se vuelve emblema de la represión y el silencio, la infancia, mito perdido, el paisaje, escenario sagrado de la memoria, así como el afecto hacia los convivientes. La voz de Manuel se despliega entre un lenguaje cargado de imágenes luminosas, ampara un código que eterniza y transforma con esa maestría que asila y que templa el canto de dignidad y belleza que precisa el verso. Decir que El rastro de los sueños, además, da cabida en su legado de piedra a Almodóvar, a Benalcázar y, por supuesto, a paisajes como los de su Fuenteovejuna, para mostrarnos que la poesía no es solo arte, sino también semilla y legado. Estamos ante un poemario que seduce por su diálogo con la tradición y su capacidad de hacer de la palabra un lugar de reencuentro. Una obra que desde la más preciada intimidad alcanza resonancias universales. Y es que el rastro de los sueños de Manuel Gaete es un requiebro a su historia, a su vida y a las ausencias que en él habitan. Y cada verso en su mesura es esperanza y sustento, siendo esa palabra poética considerada refugio, un refugio donde el tiempo no se borra, sino que se ilumina ante la preocupación ingrata que el destino tiende a mostrar. Voy concluyendo, pero antes de dar la palabra a Manuel, decir de su persona que es catedrático de Lengua y Literatura, doctor en Filosofía y Letras por la Universidad de Córdoba y doctor en Ciencia de la Educación por la Universidad de Granada, Premio Nacional de Teatro Barahona de Soto y Premio Nacional de Ensayo Leonor de Guzmán de la Universidad de Córdoba. Su obra poética, traducida a varios idiomas, ha merecido numerosos premios: el Ricardo Molina, el Miguel Hernández, el San Juan de la Cruz, el Ateneo de Sevilla, el Fernando de Herrera, el Salvador Rueda, entre otros. Es presidente de la Asociación Colegial de Escritores de España en Andalucía y vicepresidente de la Real Academia de Córdoba. Su trayectoria literaria y su labor cultural han sido reconocidas con la Medalla de Oro del Ateneo de Córdoba, el Premio de Poesía Ciudad de Cabra, el Premio Ana María de Soto de la Subdelegación de Defensa de Córdoba y el Premio Berroas de Oro Ciudad de Córdoba a las letras. Y como bien sabemos, los que bien conocemos, posee un listado casi interminable de méritos que podíamos mencionar para gloria de su persona. Pero ahora damos paso a lo que todos, a lo que todas esperáis, siendo testigos de la palabra que se convierte en latido, memoria y vuelo. Nos adentramos en un viaje hacia lo más profundo de lo humano, con versos que nos iluminan como huellas de luz en el camino.
Os dejo de corazón con el rastro de los sueños de Manuel Gaete, que conforta la 17ª entrega de nuestra colección de poesía año 25. Muchas gracias. Buenas tardes. Me dice que se oye mal ¿Se oye bien atrás? La gente de la retaguardia escucha sin problema. Vale, si en algún momento no me escucháis, me lo comentáis. Bueno, quien me conozca sabe perfectamente que yo soy muy propenso a emocionarme. Entonces, si en algún momento se me quiebra la voz, me disculpáis y sobre todo porque estoy ya muy emocionado de las palabras de Calixto. No voy a decir nada más sobre el libro, solamente algo sobre el título, pero nada más. Lo demás lo ha dicho todo muy bien y te lo agradezco infinitamente. Yo creo que Calixto Torres es el hombre del siglo XXI, de la historia de Córdoba, más importante, el que más está realizando, más haciendo por la poesía cordobesa, y no solo cordobesa, sino la andaluza y la nacional. Entre esos 25 nombres encontramos algunos que son realmente nombres que relumbran en la literatura contemporánea de nuestra España, siempre tan bien querida y tan maltratada. Quiero, por supuesto, agradecer la presencia a tantos buenos amigos. Y no solo por la cantidad, sino sobre todo por la calidad. La calidad de la gente que estáis esta tarde aquí a mí me emociona y realmente, bueno, no lloro de puro milagro. Querido Bartolomé, presidente de la Real Academia, muchas gracias, junta lectora de la Real Academia. Querido presidente de Relación por la Amistad, amigo Nicolás, muy agradecido. Querido Pepe Cosano, presidente de honor de la Real Academia de Córdoba. Querido amigo Julián, cronista de esta bellísima ciudad de Córdoba. Querido Antonio, presidente del Premios Averroes, muchísimas gracias. Querido Federico, presidente de Ateneo de Córdoba, tan amigo siempre, tantos amigos como veo, y me disculpáis si no puedo nombraros a todos, pero realmente a todos os quiero. Y de una manera muy, muy especial, como no puede ser de otra manera, a mi mujer, a Ana, mi fiel compañera de vida, y a mi hermana, a Marco, a mi familia más cercana, porque siempre han estado ahí. Mis hijos, como tienen niños pequeñitos, recién nacidos, nietas que acaban de nacernos, pues la verdad es que no pueden. Papá, no podemos, ¿qué vamos a hacer? Hay que acompañar a niños pequeñitos. Pero realmente ellos están conmigo, yo lo siento en el corazón. Quiero manifestarles, y no quiero tampoco hurtar ni un segundo a la lectura de poemas, que si no siempre se me queda corto, que la poesía está hecha solamente para almas especiales. Decía Goethe, con quien se me compara semánticamente, nunca llegará a su claridad evidentemente, que aquel que no ama la poesía es un bárbaro. Conocemos muchos bárbaros, no vamos a nombrarlos, pero está en boca de todos. Evidentemente a estos no podemos llamarlos amantes de la poesía. Lo que sí es cierto es que la poesía une a los seres humanos, une culturas y establece vínculos entre los pueblos. Por tanto, la poesía es un elemento fundamental y básico para el desarrollo de nuestra espiritualidad. Espiritualidad en el sentido más amplio de la palabra. ¿Por qué el rastro de los sueños? Yo creo que la forma jamás ata al verdadero creador. Solamente lastra aquel que es incapaz de llegar a conformar un texto al modo clásico, al modo de los grandes autores de nuestra literatura. Por tanto, que me digan que eso está desusado, que es arcaico y que no viene a cuento en esta época tan evolucionada, no me parece en absoluto ninguna garantía de nada. Y lo mismo que la forma ahorma y libera al mismo tiempo al creador en todos los sentidos, en todas las obras de arte, también tengo que decir que el mundo de los sueños, y ya de eso nos habló ampliamente Descartes, el mundo de los sueños
es tan importante como el mundo de la propia realidad. La realidad del sueño, yo creo que siempre es una herramienta que nos enseña, que nos instruye y que nos ayuda a vivir. En el sueño somos capaces de expresar emociones, sensaciones, todo lo que nos rodea, todo lo que está dentro de nosotros, y a veces somos incapaces de expresar. Pero el sueño es el que da realidad a la creación, a la imaginación. Es la base de todo potencial creativo. Por tanto, no desdeñemos nunca el mundo de los sueños. Yo creo, y siempre lo he dicho, que es tan importante lo material, el hecho de sentirnos físicamente unidos y atraídos unos por otros, como el mundo intelectual, tan nuestro o más nuestro incluso de lo propiamente físico. Bueno, todos recordamos, lógicamente, la caverna platónica, no hay que repetirlo. Todos también recordamos las palabras de Aristóteles, que realmente la historia cuenta lo que es y la poesía cuenta lo que hubiera debido ser. Por tanto, no sé si esto es una realidad que tenemos que seguir, pero lo cierto es que en nuestro tiempo, en este tiempo que vivimos, estamos comprobando cómo todo aquello que era cimiento de la verdadera poesía está de alguna manera arrumbándose, está demoliéndose. Ni siquiera la emoción, pero la emoción por el lenguaje, la emoción por la palabra, no la mera emoción. Para lo cotidiano hay otros elementos de expresión, pero la emoción por la palabra se ha perdido. El ritmo, decía José Hierro, que para la diferencia entre un texto meramente informativo, se refiere a la poesía, y un texto realmente persuasivo, era justamente el ritmo. La música se ha perdido, ya no interesa, no pasa nada, es pura prosa. Y algo que es fundamental, que es que para decir las cosas cotidianamente está nuestra expresión normal de la calle, la que empleamos con la familia, con los amigos, pero cuando queremos elevar la expresión poética no podemos limitarnos a decir las cosas tal como las pensamos o tal como las decimos en una reunión de bar o en una reunión familiar. Por tanto, yo podría decir muchas frases importantes y grandes sobre el tema de la forma, pero me voy a limitar solamente a una, aquella que nos recordaba Marinetti, con el que no tengo a favor ni en contra nada, pero que decía exactamente que la poesía debía ser una sucesión de imágenes no vistas, no controladas, no usadas. Pues eso es lo que quiero manifestarles. Siempre he luchado por el poder de la palabra, soy un enamorado de la palabra y voy a intentar, no sé si demostrárselo, pero al menos mostrárselo. Voy a empezar al revés. Tengo muy poquito tiempo, porque tenemos que ir, tenemos 20 minutos así. Voy a empezar al revés. Voy a empezar por la parte final y terminaré con la parte del principio, porque me conozco y sé lo que puede ocurrir. Voy a leer poemas solamente de cada parte, un poema o dos, y a ver cómo va la cosa. El primer poema, la última parte, está dedicada a la naturaleza, al paisaje, la tierra que nos vio nacer. Entonces, pues, hay muchos lugares, ya los ha nombrado mi querido amigo Calisto, está Fuenteovejuna presente, lógicamente, Alcázar como un elemento, Córdoba, pero voy a leer un poema dedicado a Córdoba. Creo que el poeta, además de decir lo que siente, tiene que también ser un tanto crítico con la realidad, pero un crítico esperanzado. Yo estoy convencido de que este libro es una elegía esperanzada. Probablemente le suena paradoja, dos términos un tanto contradictorios, no sé si casi lo oxímoron, pero ciertamente es así. Es una elegía, es un llanto por tanta pérdida, pero a la vez con esa esperanza de que cada pérdida es un peldaño más para poder vivir intensamente, para poder conseguir lo que uno queremos, que nuestra realidad se convierta siempre en un sueño mejor, más favorable. Fulvo rastro de fuego es un poema dedicado a Córdoba, tiene una cita de Luis de Góngora que dice: "Oh patria, oh flor de España". Gracias. Es que ya me como el micrófono. Directamente me lo como. Es que no funciona.
Yo lo intento, pero tampoco es cuestión de cañitarme. Si es que además la poesía tampoco es cuestión de dar voces, no es un pregón. Entiendan ustedes. Pero si no se oye, yo lo intento. Qué noble voz convoca desde antiguo, eco sonoro de la eterna historia, desleída en las calles, aspirando ese fulgor de cal y bugambillas, encandeciendo todos los alféizares. Dejo que el aire inunde mis pulmones, abra sus cauces, dicte sus palabras, y así remoza el mármol vejecido, la oscura plata sobre el río de oro, cernido de cenizas y lavancos. Al alba, el aire alienta caviloso, se amansa en las adelfas, sufre inerme que el sueño asubie su clamor contrito, corcel que triste se alza enamorado, tras la lava sedienta de la orilla, por el lomo de piedra de los siglos, y entre mis pies descalzos, salamandras buscan un hueco solidario, asilo para la soledad, para el destierro, y mis pasos avanzan, se encaminan hasta el umbral ajado del derrubio, donde la luz hundió su fría guadaña, donde acallan con salmos religiosos las uras alumbradas, donde vaga la sombra del califa y Azahara se diluye como el incienso rancio en el silencio de los arcos rojos. Reposa mi mirada en el glauco satén de los naranjos, donde el agua salmodia la música de un rezo y a lo lejos respira, cautiva entre azahares, la ciudad que otro tiempo fuera envidia del mundo. Se siente la nostalgia fluir en cada arista donde estalla el latido de un poema larvado. La noche va extinguiendo todo rastro luciente, el resplandor que esparce aromas a jardines, el temblor de las hojas hollando la negrura, y Córdoba renace en un quejido hondo que sabe a vino oscuro, a guitarra y flamenco, para avisar del beso que se escapa en los labios de ese instante impreciso que demuele el dominio fugaz de la belleza. La siguiente parte, apareciendo para atrás, la cuarta parte, es un homenaje al arte, a la creación. Hay poemas dedicados, por supuesto, a la pintura, a la escultura, al flamenco, al arte taurino, todos esos elementos que son propios del arte y que tan cerca tenemos y que a veces despreciamos. Lo he titulado Dixit y voy a leer un poema que a mí me gusta especialmente y sé que le gusta mucho a don Federico Roca, a quien se lo he dedicado, y por supuesto a mi amigo José María Palencia. Es un texto dedicado a Julio Romero de Torres, que a mí también me llega al alma. Se llama Razón de la elegía. Tiene un texto inicial de Elsa Triolet, que dice: crear es tan difícil como ser libre. Acaban de encenderse las luces de la historia y Córdoba se yergue deslumbrada sobre la desnudez de las doncellas, en el ardor amargo de las ruinas, a la sonora calma donde el tiempo proclama su triunfo, aquel enigma ciego e impronunciable, oxímoron letal de nieve y fuego, soledad y tumulto, misticismo y escarnio. ¿Qué queda del aroma de la sangre en el clamor mortal de las orillas, el húmedo perfume de los patios, la belleza prendida en los alféizares inflamados de besos y quimeras? La vida y la muerte mancornados, esos mudos testigos del desprecio mordiéndonos la espalda, la memoria y la vana esperanza de los hombres en el doliente sueño del olvido. ¿Quién escondió la mano? ¿Quién la llaga profanó con la excusa de admirarte?
quien vino a estimular con su vehemencia los sensoriales frutos de los labios, los tacones altivos incendiados de inmarcesible rojo, los crespones crispados por el ansia de la cruel inocencia o el estigma feral de la lujuria. Evocando ese nombre, esa luz devanada en las esquinas, en las alas heridas de los ángeles, en la rocosa soledad de asfalto, creemos que el ultraje se demuele, que la página antigua se deshace como un iceberg bajo el sol arcano, que un terne escalofrío puede aliviarnos de la insalubridad de los perjuicios. Y no somos conscientes, o lo somos, de esta mendacidad irremisible que no soporta juicios ni reproches. Él, con su firme báculo, con su aire cabal de arcaica esfinge y su mirar oscuro como el ébano, nos muestra la otra cara del presente que no queremos ver porque delata el cardinal error de la impostura. Acaban de encenderse las luces de la historia y Romero de Torres resucita como un mítico fénix de sus cenizas áureas y nos invita, libre, arborecido, a vibrar en las luces del infierno, a contemplar los círculos del vicio, la sed de la indigencia, la febre arquitectura de la ceguera humana. Porque Julio Romero no era un hombre cualquiera, era un artista sin bridas que apresaran el vuelo de sus manos, de mirada arrogante, sometido tan solo al lúcido esplendor de la tragedia. Porque es falaz vivir sin arrastrarse por la pasión feral de lo vivido, sabiendo que el aliento nos consume la rígida virtud y el vil pecado tras las feroces leyes del silencio. Acaban de encenderse las luces de la historia y de nuevo tenemos la ocasión de indultarnos, de tragar las injurias, de abrir nuestras ventanas y pensar que la vida es un don, no un castigo. Ver en justa medida si el recuerdo de Julio es más acto debido de atrición que homenaje. La tercera parte está dedicada a los amigos poetas, al arte de la poesía, básicamente. Hay poemas dedicados a Antonio Carvajal, poemas dedicados a Antonio Gala, poemas dedicados a Pablo, poemas dedicados a Rafael Guillén, poemas dedicados a José de Miguel, tan querido por todos, a Vicente Núñez, a Ricardo Molina, a un buen amigo mío, Raúl de Berira, el poeta que descubrió a este poeta melaniense, a Manuel Romero, a muchos otros. Como no puedo leerlos todos, voy a leer solamente el que dedico a Pablo García Baena, 57. A la sombra de junio, tiene un texto de Pablo que dice: oh flor pisoteada de España. A la sombra de junio paseaba a tu lado, marido por el vuelo de los rayos nupciales, sobre el lustre vidriado de las losas serenas, en la Córdoba augusta que pensaste romana. Caminabas despacio, rendido a los aromas de las rosas tatuadas en los muros y aljibes, hacia el puente dormido, donde pétreos petreles beben sal en las algas que verdean las arenas, y me contabas, triste, como un padre bizarro que enseña a un niño frágil y tímido a elevarse, que ya solo esperabas el aliento postrero, el lastre indeseado, el silencio infinito donde licuar transida la luz de las palabras. Tú, que lo fuiste todo a la sombra de junio, de ese junio esplendente con sus gemas doradas, sed de cuerpos desnudos, enlazados amantes que fundían el silencio. A la sombra de junio, buscando el fresco asubio del estío en la fronda donde soñaste antaño besar
como se besan cuando las mece altivas las palmeras altísimas. Oh ángeles que sueñan en los jardines de la agricultura con los nuevos rosales entre las gris ceniza. Oh juventud cadente bajo las jacarandas, evocando los versos sublimes de Darío, el gesto arrebolado de Romero de Torres, desgajado en las hojas de robinias y acacias. A la sombra de junio, pluma leve en el viento, se aferraba a mi brazo con su olor y su frío, como una garra turbia en la escarcha agrietada, como un niñito turbio bajo el jazmín dormido. Y así nos aguardaba la tarde y su marea de gaviotas naranjas, el rumor de las fuentes aromadas de estrellas, el sonido del agua contra la piedra herida. A la sombra de junio, Séneca nos hablaba de cómo un día lejano tuvo que dejar Córdoba, esta Córdoba amada, la más bella del mundo, a la que nunca pudo tornar, a la que nunca dejará la palabra de ese antiguo muchacho. Y así nos engolfábamos por la mezquita roja, la soledad, el río, la libertad, la muerte. Saludaban muy cerca a Góngora y su olvido. Y entre las ruinas nobles y los ángeles pétreos dejábamos que el fuego se convirtiera en ascuas, molidos y sorbidos por el troquel del tiempo. Y seguro que en Sándua, por los viejos caminos, en los puentes lienados de verdín y de plata, el viento aúlla ese nombre que tus versos ofrendan, mientras siguen alegres los pájaros cantando. La segunda parte está dedicada a los amigos, a la amistad. Para mí la amistad es algo muy importante. Me apoyo mucho en mis amigos. Me animan, me levantan cuando estoy triste, cuando estoy apagado. Ellos son muy importantes. Hay un poema dedicado a mi amigo José Cosano, mi amiga Susi. Hay un poema precioso dedicado a Carmen cuando cumplió 18 años, hoy ya madre maravillosa, que va a tener un niño precioso. Están aquí sus padres, a los que dirijo mi gratitud. No me da tiempo casi a leer los poemas, pero están aquí. Solamente voy a leer un poema. Un poema dedicado a una persona a la que yo quiero mucho, y es Antonio Perea, que no puede venir porque está en mal estado. María murió, pero ha sido siempre uno de mis grandes compañeros de feria y de juego y de vida y de palabra y sobre todo de ilusión, de búsqueda de tantas cosas que hemos perdido. A él le dedico este poema que se llama Elogio de la amistad. A veces basta solo una mirada para saber que tienes un amigo que persigue lo mismo que persigo y convierte en cenit lo que era nada. Un amigo de sangre derramada frente al vértigo cruel del enemigo, que te sube en la lluvia y ríe contigo cuando el sol ilumina la ensenada. Un amigo que acude sin reserva cuando cunde el oraje y la nevisca y la vida sola, desolado. Un amigo que, ajeno a su cuidado, del estéril halago que se envisca como cieno en el alba, te preserva. He dejado una persona importante, mi amigo Juan, presidente de la Acción de Peñas. Perdóname, que te veo y no te veo. Te he visto ahora. Te agradezco mucho que estés aquí, querido Juan. Decía Calisto que este libro está lleno de poemas en verso libre, pero bien medidos, acústicamente. Decía Verlaine, Goethe, Aristóteles, todos los grandes
de la historia de la literatura, que el poema sin música no es poema. Por tanto, es fundamental. Pero aparte de eso, también hay en el texto muchos sonetos, como el que les acabo de leer. Les voy a leer otro ahora. Y hay romances, hay soleares, hay seguidillas. Hay todo lo que es nuestra tradición, todo nuestro tesoro literario. Paso a la primera parte y con esto termino. La primera parte está dedicada a mis abuelos. Está dedicada, por supuesto, a mi hermana, por supuesto, a mi cuñado, lógicamente, a mis hijos. Hay varios poemas a mis hijos. También está dedicada, por supuesto, a ella siempre. Pero también a sus padres, que fueron compañeros de vida mía y estuvieron conmigo, a Anita y Fernando. Y también hay un poema dedicado a mis sobrinos. Uno dedicado a Fran, por supuesto a Lidia, y otro dedicado a Juan. Yo los quiero un montón a los dos. Y al mundo. Pero no lo puedo leer, no puedo leerlo todo, que ahora leeré en otra versión, cuando vaya a aprender a junio. Solamente voy a leer dos poemas. El poema dedicado a mi padre, que murió, como ustedes saben, hace muy poco tiempo. Por eso lo dejo para el final. Y un poema dedicado a mi madre, ¿vale? Y con eso voy a acabar. ¿Qué puedo? No sé. El poema dedicado a mi padre tiene una frase de Juan Luis Vives que dice: cuán grande riqueza es el ser hijo de buen padre. Marcó el reloj la hora de tu muerte. Y en el silencio lega la agonía preces, palabras, sombras, todavía en el fulgor letal del mar inerte. Sin fuerzas, flaqueó tu brazo fuerte. Tus ojos no verán la luz del día. Mañana, tu recuerdo y tu energía serán un gris vestigio de otra suerte. ¿Quién asirá tus redes en el viento cuando arroje el tifón contra la arena cicatrices de besos sin aliento? ¿Y quién, cuando la noche concatena los astros ¿Caramelito? Ah, un caramelito. ¿Y quién, cuando la noche concatena los astros en un sínodo violento, amainará mi vértigo y mi pena? Pues, y leo el último. Se llama Un aluvión de pájaros. Mi madre siempre ha sido, para mí, enseña de libertad. Siempre, siempre. Una mujer muy libre. Me dijo: yo no me siento orgullosa de ti. Tú haces lo que tienes que hacer. O sea, tu obligación es ser el primero en todo y ir por lo máximo. No te puedes quedar en el 7 tienes que ir por el 10, porque te puedes quedar en el 8. Si te quedas en el 8, vas a quedar en el 6. Pero yo tampoco te voy a dar ningún tipo de acreditación por eso. Es que esa es tu obligación. Eso es lo que tienes que hacer. Y siempre a lo máximo, a todo lo que puedas dar. Para mí siempre ha sido un ejemplo. Murió demasiado joven y me dejó huérfano.
absolutamente huérfano. Tiene una cita, una canción de cuna, Hush, little baby, don't feel long. Silencio, pequeño mío, no llores, ni estés triste. Soy, como tú quisiste, un ángel soñoliento, perdido entre los versos de una canción de cuna, imagen, semejanza de tu orgullo y tu fuerza. Olea entre tus dedos para el crudo pan máximo. Fulvo rastro de fuego sobre mi piel de escarcha, dulce niño del alba temblando en un poema. Tú la alegre, la triste, la silente, la histriónica, la que cubrió de bálsamo mi dolor inclemente y enjugó con saliva las grietas donde sangro, donde siento y respiro. Tú, la altiva, la humilde, la atrevida, la feble, la que siempre callabas y todos lo sabían, el cristal que alumbraba con fulgores la sombra, pero un día me dejaste. Y el dolor, desde entonces, pobló como la niebla en el parco de mis ojos, y ya no me consuela el vuelo de la alondra. Ni la nieve licuada en el billete de Alféizar, gato y Manuel, ¿no? Ni el aroma frugal de los jazmines abiertos en la tarde. Porque cuando te fuiste, se fue conmigo el mundo de la infancia, la sed de la aventura, la savia de las letras, el rincón de geranio donde siempre cosías, el ruido de crespón de las enaguas, la vainica del viejo bastidor de la abuela y tus ojos vivaces sustentando mi vida. Solo queda el silencio y el miedo que asolaba todo mi cuerpo herido, un vacío inabarcable para mi corazón desalentado. Creí que a mi llamada regresarías del sueño, porque mi amor sería más fuerte que el olvido, más punaz que la muerte. Pero nunca regresaste. Supliqué que volvieras. Has oír en mi oído esa canción de cuna, duerme pequeño, duerme, que en la orilla del aire nunca he vuelto a escuchar. O aquella que entonabas atardecido el día, de un joven marinero sangrando lentamente la vieja y lancinante historia de su amor. Desde que tú te fuiste, un abismo de hielo anega todo rastro de fe y tras la lluvia solo quedó blandido el fiel de tu palabra, ese vigor antiguo que sostuvo mis penas, que alumbró sin dañarla mi soledad oscura, tu mirada sanable que la luz merecía, y el legado de besos insuflado en mis venas para ungir de esperanza el vacío que dejaste.
podido comprobar, Manolo, hasta el llanto lo hace hermoso. Gracias a la Universidad de Córdoba por abrirnos sus puertas, gracias al presidente, a la Junta Rectora de la Real Academia, al presidente del Real Círculo de la Amistad, don José, gracias Juan también, y gracias a todos los participantes en esta colección y por supuesto a todos y todas las presentes. Para concluir diré que en este mismo salón de columnas del edificio Pedro López, el próximo martes, día 23, a las 19:30, nacerán a la vida otros dos nuevos números de nuestra colección año 25, el número 18, que le corresponde a Soledad Raya, con su poemario de la sonrisa para adentro, y el número 19, que tiene como autor Antonio Varo Baena, y con el título de Sombra Corintia. Nos dice Manolo: nací con el acento de una guitarra, roto en las alas yertas de la agonía. Toda mi vida es un quejío amargo de las palabras. Os esperamos a todos. Muchas gracias y mucha pasión.